Luego de la invasión musulmana al reino visigodo en 711 y la posterior expansión por toda la península, los movimientos independentistas en los Pirineos orientales son iniciados en Gerona y Urgel-Cerdaña, cuyos habitantes buscaron la alianza con los francos en contra los musulmanes, aceptando la autoridad carolingia en el año 785. El peligro musulmán era demasiado evidente y Carlomagno realizó algunas campañas militares contra ellos. Por medio de estas acciones militares, los carolingios ocupan Aragón, Pallars-Ribagorza, Vic, Cardona y Pamplona. Controlada la barrera pirenaica, Carlomagno intenta dominar las ciudades de Huesca, Lérida, Barcelona y Tortosa como único medio de mantener sus conquistas, pero fracasó en todas las expediciones excepto en la dirigida contra Barcelona, que fue conquistada en el 801. El gobierno de estos nuevos dominios fue confiado a distintos personajes, tanto francos como hispano-visigodos refugiados en los dominios carolingios. Los francos Aureolo en Aragón y Guillermo en Pallars-Ribagorza, los hispanos visigodos Borrell en Urgel-Cerdaña y Vera en Barcelona. Pero en el fondo, estas comarcas habían aceptado a los carolingios para liberarse de los musulmanes, pero sus dirigentes aspiraban a la independencia y pronto intentarán liberarse de la tutela franca. El conde Vera intentará seguir en Barcelona los pasos de navarros y aragoneses y librarse de la tutela franca, pero será destituido en el año 820 por Luis el Piadoso quien, en adelante, desconfiará de la nobleza indígena y entregará el gobierno de las comarcas fronterizas a personajes francos, entre los que destacan los familiares del conde Guillermo de Toulouse. Las guerras civiles provocadas por Luis el Piadoso al dividir el reino entre sus hijos obligan a los condes de la zona a tomar partido por unos u otros y, de acuerdo con las alternativas de la guerra, consolidan o pierden sus cargos. Al mismo tiempo, cada candidato al trono se ve forzado a hacer concesiones a sus partidarios. El nacimiento de Carlos el Calvo provocó un nuevo reparto y con ello la sublevación de Lotario y de sus hermanos que contaron con el apoyo de Bernardo de Septimania, el cual fue destituido por el emperador en el año 832. También Gaucelmo, hermano de Bernardo, perdió los condados de Rosellón y Ampurias, que, junto a los de Barcelona, Gerona y Narbona, fueron entregados al fiel Berenguer, conde de Pallars-Ribagorza y de Toulouse. Sin embargo, el nuevo conde no pudo mantener tan extensos dominios. Para el año 834, Galindo de Urgel-Cerdaña se apoderaba de Pallars-Ribagorza, mientras que el emperador premiaba a otro de sus fieles, Suñer, nombrándolo conde de Rosellón y Ampurias, y Bernardo de Septimania recuperaba, un año más tarde, los condados cedidos a Berenguer y unía a ellos el de Carcasona, en el año 840, a la muerte de su titular, el conde Oliva. Muerto Luis el Piadoso, Bernardo apoyó a Luis contra sus hermanos Lotario y Carlos el Calvo, pero el Tratado de Verdún, firmado en 843, por el que se firmaba la paz y se dividían las tierras del imperio, no fue favorable al conde de Barcelona. La parte occidental del reino carolingio fue adjudicada a Carlos el Calvo, quien destituyó a su antiguo enemigo y confió los condados de Barcelona, Gerona y Narbona a Sunifredo, conde de Urgel-Cerdaña y hermano del conde Suñer de Ampurias y Rosellón. Pero Carlos no disponía de fuerzas suficientes para hacer efectivos los nombramientos y tanto Suñer como Sunifredo fueron expulsados por los partidarios de Bernardo, dirigidos ahora por su hijo Guillermo en el año 848. Tras un periodo de inseguridad y anarquía, Carlos pudo recuperar estos condados, a cuyo frente puso a personajes francos, uno de los cuales, Unfrido, logró de nuevo reunir en sus manos Barcelona, Narbona, Rosellón, Ampurias, Pallars, Ribagorza y Carcasona. Unfrido, al igual que sus antecesores, fueran estos francos o hispanos, intentó hacer hereditarios los condados y se enfrentó abiertamente al rey, quien lo sustituyó por Bernardo de Gotia, al que nombró conde de Barcelona, Narbona y Rosellón para el año 865. Tampoco este nuevo cambio puso fin a las tendencias secesionistas y el monarca se vio obligado a combatir a Bernardo, cuyos dominios fueron repartidos entre Uifredo, Miró y Suñer II, descendientes de los condes Unifredo y Suñer. Uifredo, conde de Urgel-Cerdaña desde el año 870, recibió Barcelona, Gerona y Besalú. Su hermano Miró fue nombrado conde del Rosellón y el primo de ambos, Suñer II, recuperó el condado paterno, Ampurias. Para finales del siglo IX, los monarcas francos ceden definitivamente el gobierno de estos condados a familias preeminentes en cada uno de ellos, de forma que el cargo condal se patrimonializa y se convierte en hereditario. Sin embargo, aún la región no formaba una unidad política.
Coexisten diversos condados independientes entre sí, sin perjuicio de poseer una lengua común y que a su vez reconocían la preeminencia del condado de Barcelona por su poder militar y económico y su posición geográfica privilegiada. En el año 878 se le reconoce a Wifredo el Velloso, en Barcelona, el derecho a transmitir su cargo hereditariamente a sus sucesores. Este mismo conde consigue dominar con el tiempo los condados de Urgel, Ampurias, Gerona, Osona, Besalú, Rosellón y Cerdaña. Esto le permite también llevar a cabo una gran expansión demográfica por todo el territorio, con población que desciende de las zonas montañosas hacia los llanos. También, con Wifredo ya pueden considerarse definitivamente separados los territorios de la provincia franca narbonense de los otros dominios pirenaicos del sur, cuyo centro político se fija en Barcelona. A la muerte de Wifredo, en batalla ante los musulmanes en el año 897, le suceden sus hijos. Wifredo II Borrell, Miró II y Sunifredo. Los tres son los primeros condes no nombrados por los monarcas francos. El nieto de Wifredo, Borrell II, debe de hacer frente a los ejércitos de Almanzor, quien arrasa y saquea Barcelona en 985, además de capturar a muchos de sus habitantes que son llevados prisioneros a Córdoba. Borrell pide ayuda al emperador Lotario, pero con la muerte del monarca en 986 y la de su hijo Luis, el último carolingio, en 987, el conde debe dirigirse al nuevo soberano, Hugo Capeto. El rey responde al conde que antes de enviar su ayuda, quiere que le confirme su fidelidad, pero el conde no lo hace. Entonces, el conde barcelonés da por roto el vínculo de sujeción que lo une al monarca franco, confirmando su independencia. Borrell fallece en 993 y reparte sus dominios entre sus hijos. Ramón Borrell recibe la parte principal con los condados de Barcelona, Gerona y Osona, y Ermengol el condado de Urgel. Aunque Urgel y Barcelona son separados por decisión de Borrell II, los condes Ermengol y Ramón Borrell mantienen una estrecha alianza frente a los ataques de los musulmanes, llegando incluso a dirigir una expedición que saqueó a Córdoba en 1010. Los éxitos militares y económicos logrados por el conde de Barcelona a partir de la expedición sobre Córdoba sufren un retroceso a la muerte de Ramón Borrell en 1018, que deja sus dominios a su hijo, Berenguer Ramón I, el cual era menor de edad, quedando su madre, Ermesinda, a cargo de la regencia. Los cronistas de la época informan de la falta de autoridad del conde, que se tradujo en la independencia de los nobles. A su muerte, cede a su hijo Ramón Berenguer los condados de Gerona y Barcelona hasta el río Llobregat, a Sancho el resto del condado de Barcelona más allá de ese río, y a Guillermo el condado de Osona. Pero todos los hijos de Ramón Berenguer eran menores de edad, por lo que Ermesinda asumió la regencia. Al llegar a su mayoría de edad en 1041, Ramón Berenguer I tuvo que hacer frente por un lado a los intentos de independencia del noble Mir Geribert y por otra parte a las pretensiones de Ermesinda, que se negaba a renunciar al gobierno y se apoderó del condado de Gerona. Al mismo tiempo, el conde de Cerdaña intervendría activamente en el condado de Urgel y aspiraba a suplantar a los condes de Barcelona y de Urgel en la protección y en el cobro de las parias de Zaragoza. Con la ayuda del abad Oliva, logró un acuerdo con Ermesinda y con los rebeldes del condado barcelonés para el año 1044. 5 años más tarde, lograba la renuncia de Sancho a sus derechos sobre el condado y emprendía la lucha contra Mir Geribert, señor de Olérdola, con quien alcanzó un acuerdo en 1059. Los éxitos de Ramón Berenguer I sobre los musulmanes de Zaragoza, Lérida y Tortosa le permitirán acumular grandes reservas de oro, con los que sufraga los gastos de sus campañas militares y de construcción y compra de naves para su flota, recuperar el control de los castillos principales, mediante su compra o asegurándose la alianza o lealtad de sus señores, y adquirir entre otros, los condados de Carcassona y Rasés, en Francia. A su muerte, estipula que le sucedan por igual sus 2 hijos gemelos, nacidos de su matrimonio con la condesa Almodís. Ramón Berenguer II, llamado Cabeza de Estopa, por su cabellera rubia, y Berenguer Ramón II, el fratricida. Los nuevos condes gobiernan juntos 6 años, pero al no alcanzar una solución satisfactoria en el reparto de los bienes y derechos condales, Berenguer Ramón hizo asesinar a su hermano en 1082. Ante esto, se alza una parte de la nobleza catalana que confía la tutela de Ramón Berenguer III, hijo del conde asesinado, a Guillem Ramón de Cerdaña, pero Berenguer Ramón II llegó a un acuerdo con sus oponentes para el año 1086 y se hacía nombrar tutor de su sobrino. Los fracasos militares del conde fueron aprovechados una vez que su sobrino alcanzó la mayoría de edad para obligar al conde a someterse a juicio ante Alfonso VI de Castilla para responder de la acusación del asesinato de su hermano. Considerado culpable, renunció al condado en 1097, el cual pasó íntegramente a manos de Ramón Berenguer III, a quien los historiadores dieron el sobrenombre de El Grande.